Bueno, Leo, se va sintiendo el final de esta serie de Sofonías. Sofonías. Bueno, es bueno que nos dejen en los comentarios qué es lo que más les ha gustado, qué les gusta de este libro, qué versículo los bendijo. Y vamos a leer la última parte del libro de Sofonías. ¿Cuál es esa parte, Ley? Bueno, vamos a leer Sofonías capítulo 3, del versículo 14 al 20. Yo he titulado este devocional Esperanza Total. Esperanza total. Y aquí es como, es un panorama tan hermoso, tan verde, que vamos a tener dificultades en buscar qué confesamos, porque es realmente, antes teníamos problemas por qué adoramos, ahora por qué confesamos, porque realmente es como tan esperanzador, como tan lo que en el anterior devocional había ya vestigios de lo que estaba haciendo en esperanza, pero este es como que una esperanza te arrolladora. solté todo, sí, te solté todo y aquí está. Entonces leamos ese pasaje con esa visión. Permítame leer los primeros versos y tú lees los siguientes. Dice así: Canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión. El oprobio del destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a los cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Uy, hermano, esto es una... Diremos muchos de nosotros, esta palabra sí me gusta. Esta palabra es para mí. Nos gusta mucho estas nos gustan mucho. Sí, a nivel de confesión, yo, con una palabra tan esperanzadora, es difícil mirar allí, pero debemos recordar que hay esperanza, hay restauración, porque hubo destrucción. O sea, otra vez, el profeta que demanda sobre el pecado y que trae esperanza, un mensaje de Dios, de lo que Él va a hacer, no de lo que el pueblo necesita hacer, de lo que va a hacer. Entonces yo creo que a nivel de confesión tenemos que vivimos es la alegría de la restauración, de la esperanza, de lo que hay, sin olvidar que un día fue necesario que nos pusieran al descubierto nuestra maldad, fue necesario que nos perdonaran y que nos llamaran al arrepentimiento, y ahora entonces gozamos de esto. Entonces yo creo que es una confesión conscientes de que hubo pecado en nuestro corazón, de que hubo maldad. No ser ciegos al proceso que hemos vivido. Porque el problema es eso, es vivir la alegría de la palabra esperanzadora sin el recuerdo de que yo vivo esto. ¿Cuánto costó? Sí, sin el recuerdo de que yo vivo esto porque alguien me perdonó, a quien ofendí, a quien había hecho todo por mí, y yo respondí mal. Le fui infiel. Y que sobre todas las cosas, la restauración no fue algo que yo hice, sino que Él hizo en mí. Y ahorita vamos a empezar a hablar más de Cristo y la redención. Entonces, bueno, no, tenemos que vivir en confesión de que... No estamos viendo la película completa, Ajá, que sí. nos hace falta más responsabilidad con analizar este proceso del Señor. Es que estudiar la Biblia por estudiarla no es para aprendernos un versículo que nos calma un día que estamos un poco tristes. Es conocer la historia del Señor, y esto es a lo que nos estás invitando. Que confesemos hoy: Señor, a veces yo no estoy muy interesado en conocer esto que has hecho en mí, en admirarlo, en bendecirte, en alabarte porque has hecho algo hermoso.
en vivir mi momento de restauración en perspectiva de que fui un ofensor, pero fui un perdonado. Hubo alguien que pagó por eso. Y por eso puedo gozar de lo que hoy vivo. Entonces, quizás la confesión es no ser olvidadizos. No ser seres olvidadizos que nos recuerdan que hay un precio pagado en el cual no fue el mío. No tuve un aporte ahí. No saqué nada para aportar, sino fue todo entregado por el Señor. Quizás por allí va. Listo. Y en adoración, eso mismo. Bueno. Yo creo que se une mucho. Sí. Pensar en que el Señor lo ha hecho todo. Todo, sí. Y yo saqué algunos versos de eso. Pues Él ha hecho todo por nosotros, ¿no? El Señor ha retirado los juicios contra ti, el Rey de Israel está en medio de ti, ya no temes mal alguno, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se goza en ti con alegría. Yo los traeré, los reuniré, les daré renombre, alabanza. En aquel tiempo los traeré, eso. Entonces es hermoso todo lo que dices. Oramos a Dios porque Él estaba en medio de ti, lo que decíamos en la devoción anterior. Él ha buscado toda la forma para estar en medio de nosotros. Es su interés caminar en medio de nosotros. Ha sido el interés de toda la historia, su historia, nuestra historia, es cómo convive con nosotros. Ha sido el pecado el que nos ha alejado de Él, pero Él ha puesto todo el plan de rescate a ese pecado y la redención final de que por la eternidad viviremos en comunión. Entonces, no, es mucho de esa esperanza total, de lo que Dios ha hecho en nosotros, hace por nosotros, hace en nosotros, y tener eso. Te adoramos porque todo lo has hecho, ¿sí? Todo lo has hecho en esta tarea. Y entonces, bueno, ¿qué tal si nos están llamando a orar? ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor? Yo tengo aquí algunos punticos de oración. Gracias porque nos llamas desde nuestro pecado, porque nos mueve de nuestro pecado a la esperanza y al gozo. El júbilo de Israel, jubilosa, griten, canten, ¿cierto? Gracias porque Él hace todas las cosas en nosotros. Bueno, Señor, oramos Dios porque hemos vivido esa transición, porque vivimos hoy la alegría y la esperanza de estar en Ti, del júbilo, la alegría, del gozo, porque nos has redimido, porque nos has perdonado, porque has pagado un precio. Y eso ocurrió porque pusiste al descubierto nuestra maldad. Gracias, Señor, porque Tú has hecho todo. Somos agentes receptores de Tu gracia, agentes receptores de Tu misericordia, agentes receptores de Tu bondad, agentes receptores de, antes de que pase esto, ven, de Tu llamado. Gracias, Señor, y Te adoramos por todo eso que Tú haces en nosotros, alrededor de nosotros, en nosotros, por medio de nosotros, solamente porque a Ti te place. Ayúdanos a seguir entendiendo que no se trata de nosotros, sino se trata de todo lo que Tú has hecho en nosotros. A Ti la gloria y la honra. Amén. Vamos a una pequeña pausa en este último devocional de Sofonías y ya regresamos. Si tuviste aliento al amanecer y vida en tu interior, si Dios te sostiene con su poder, entonces ven y canta hoy. Se ha llenado el Padre tu corazón de gracia y amor. Ven y pon tus cargas ante el Señor, con nuevas fuerzas canta hoy. Día y noche lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alabe al cantar.
Continuamos en la etapa final de esta serie en Sofonías y estábamos meditando del versículo 14 al versículo 20 del capítulo 3. Leo, yo estaba pensando mientras tú hablabas algo que es importante que nosotros como iglesia y todos entendamos que quizá cuando nos dice que el Señor es un guerrero victorioso, uno piensa en los problemas que tiene actualmente y que el Señor va a salir con una espada a acabar con las deudas que tenemos en el banco o con aquel vecino que nos tira la basura por la mañana. El Señor va a ir a enjuiciarlo. Pero aunque el Señor se encarga de nuestro presente, hay algo más grande, una batalla más grande que el Señor ha librado. Para este pueblo que sufrió la invasión de pueblos, que fue subyugado, que fue desterrado, que fue exiliado y de aquí para allá, el Señor se levantó como poderoso guerrero y los libró de 70 años de cautiverio y les prometió una tierra y los llevó y los libró de enemigos. Aquí se ve como muy claro el cuento, pero a veces cuando pensamos, guerrero victorioso para mí, hoy qué significa, pero la batalla más grande que nosotros libramos es con el pecado. Ese es nuestro enemigo, nuestro propio corazón que se levanta rebelde en contra del Señor y que, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que yo sé qué es lo bueno, pero no puedo hacerlo. Sí, y en ese sentido, nuestra súplica, yo creo que la súplica es, Señor, ayúdanos a permanecer. Y la parte triste de esta historia es que la reforma de Josías no perduró. Perduró un tiempo, pero vienen otros y el pueblo va en declive y entonces es tomado por Babilonia, es exiliado por Babilonia. ¿Cómo suplicar al Señor, Señor, ayúdanos a permanecer en esa bondad, o sea, en eso que estamos leyendo tan espectacular? El Señor tu Dios está en medio de ti. Eso, ¿cómo permanecer allí? Y evidentemente esta palabra permanecer nos lleva a Juan y es eso, es la comprensión del Señor, es que si yo entiendo que separado de ti nada puedo hacer, si yo entiendo en ti que tengo que estar pegado a la vid, que tú ya estás ahí, que lo has dado todo, la súplica, Dios, ayúdame a mantenerme en esta esperanza, a mantenerme en esa comunión, ayúdame a mantenerme en eso que tú has prometido al pueblo, en esa restauración constante. Ayúdanos a permanecer, a dejar de lado la idea de nuestra autosuficiencia, de que yo puedo, y a decir es que pegadito a ti es que yo puedo, ¿no? Entonces, porque o si no, alejados de ti, volvemos a la misma condición. Y ese fue el ciclo de Judá. Volvió a la misma condición y son llevados al exilio. Y allí aprenden a depender mucho más de Dios. Entonces, bueno, yo creo que la súplica, ayúdanos a permanecer. Animaríamos. Clamar y en acciones de gracias. Bueno, todo este panorama es muy bello. Todo este es un color verde precioso. Estamos en la gloria. Estamos en Playa Alta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo poder vivir el gozo de la salvación? ¿Cierto? Porque estamos en ese episodio, por lo menos los que hemos creído que hemos recibido la salvación del Señor, que hemos sido llamados a salvación, estamos viviendo ese camino como personas salvas. Pero estamos todavía aquí, con tensiones, de este lado con de la pecados, con toda. Estamos aguardando allí ese momento glorioso, pero estamos aquí. Pero vivimos la realidad de nuestra salvación. Y esta pregunta, este salmo que dice, el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Sí, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué parte de nuestra salvación no la vivimos con gozo, cierto? ¿Qué día estamos hablando? Este hermano parece como con ira con el mundo. ¿Sí? ¿Qué parte del gozo de su salvación no está viviendo? Entonces, Alex, yo te hago la pregunta aquí. ¿Cómo vivir ese gozo de la salvación? En el ahora, ¿cierto? En el ya, pero todavía no.
Hermano, pues mira, yo creo que yo no soy un perfecto ejemplo para responder esa pregunta, pero a mí me hace abrazarme al Señor esto de que nada podrá apartarme del amor del Señor. El gozo de la salvación no es un gozo irresponsable que me hace decir, no me hablen de nada más, que yo ya soy salvo, yo no necesito saber nada más. Es antes decir, déjenme conocer más al Señor que me salvó. Déjenme, yo no me aparto de Él. Yo necesito que Él todos los días clave en mi corazón esta identidad de no estar buscando justicia en mis actos, no estar buscando propósito en los sueños de mi vida, no estar buscando sentido en cuánto tengo en el bolsillo, en qué éxito le puedo mostrar a la gente, sino el regalo más grande que yo pueda recibir es tener esperanza eterna y Él ya me la ha dado. Yo tengo que vivir, conocer esa salvación. Aquí está su palabra. Meditar en ella, meditar en el Señor que me dio esa salvación, el que me ha abrazado y me ha incluido en su familia, aún con todos los pecados. Esa gracia con la que Él me ha salvado, aún sabiendo lo pecador y lo incompleto que soy. Eso me hace sentirme tan esperanzado de aquí al final de mis días. Muy bien. Bueno, rescato lo que dices como tener claridad en el autor de la salvación y en cómo vino esa salvación. O sea, cuando nosotros no podíamos hacer nada, Él fue el que vino al rescate, que nos muestra todo Sofonías, ¿no? Él es el que hace en nosotros. Sí. Y yo creo que como en respuesta a esto debemos examinar si estamos viviendo con gozo nuestra salvación, ¿cierto? Y ser muy honestos que en este camino de la santificación, de lo que el Señor está haciendo en nosotros, en dónde estoy viviendo con ira, ¿cierto? En dónde estoy en guerra. Y no estoy pretendiendo yo ganarme la salvación. Sí. En dónde estoy viviendo con desesperanza cuando tengo toda la esperanza en Cristo, y aún a pesar de la circunstancia complicada, ¿no? En dónde estoy enfocado, en dónde no me estoy enfocando en Dios, sino estoy enfocando en otros dioses, que tú dices, éxito, deseo de presentar qué tan fabuloso soy y lo que tengo en el bolsillo, en dónde allí, porque eso es lo que nos desenfoca de vivir la salvación plena, la salvación, el camino de salvación, el ya. La salvación no es un evento solamente de llevarnos a un futuro hermoso y glorioso de calles de oro y mar de cristal. La salvación arranca. Jesús aquí nos ha llamado y estamos viviendo, a vivir en ella. Viviendo esa salvación. Entonces yo creo que en respuesta es hacernos un autoexamen y decir, pues ya tengo todo, ¿por qué no vivir en alegría en esto? Y el gozo no es una alegría, un sentimiento de alegría. Una sonrisa permanente. Sí, no, es esa convicción una profunda, seguridad que el Señor nos ha llamado, estamos aquí, de que hay esperanza en cualquier situación de la vida, de que hay convicción de quién soy en Él, de mi identidad y de que estoy evaluando y viviendo la vida a la luz de mi salvación, a la luz de lo que Él ha hecho, a la luz del sacrificio, a la luz de la esperanza total. Y por eso tenemos que terminar con esto. Aquí hay esperanza total en Cristo, es lo que Él ha hecho en nosotros y cómo este profeta nos llama a eso. Y cuando hablamos del contexto, hablamos de Cristo, cómo se veía Cristo acá. Bueno, no hay una profecía que apunte directamente a Cristo en Sofonías, por eso, por lo menos eso dicen los estudiosos, pero hay toda una muestra de que hubo pecado y que se necesitó una intervención de Dios, un llamado de arrepentimiento, y que eso llevó a que Dios hacía cosas en el corazón del pueblo y que el pueblo pueda vivir en esa esperanza. Y esto es Cristo, ¿no? Ahí tenemos un pecado, no podemos hacer nada por él, necesitamos la intervención divina del Hijo de Dios viniendo haciendo por nosotros lo que no podíamos hacer, y ahora podemos vivir en el gozo de esa salvación dada por él. Le dice, alégrate, el Señor ha retirado sus juicios contra ti. Y esto nos hace acordar al apóstol Pablo diciendo que el Señor, a través de su sacrificio, eliminó el acta que nos condenaba. Mira qué hermoso. Bueno, oramos. Bueno.
A mí se me olvidó que me había dicho usted de súplica. Hablamos tantas cosas. Permanecer. Permanecer. Sí. Bueno, Permanecer. oremos, Señor. Tú le dices a tus discípulos que tú eres la vid y que nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y que la única manera de vivir esa plenitud es permaneciendo en ti. Porque como la rama no puede vivir sin su árbol, nosotros separados de ti no podemos hacer nada. Permanecer. Ayúdanos a permanecer con esta promesa de redención cumplida en Cristo Jesús, clavada en el corazón. Ya no habrá dolor que sea más grande que esta esperanza. No habrá problema más grande que esta esperanza. No habrá nada más grande que esta esperanza si esta esperanza se instala en nuestro corazón, así como tú la has puesto. Señor, es que tú te has ocupado de nuestro más problemático enemigo, que es la muerte. Tú resucitaste y venciste la muerte. ¿Cómo no tener esperanza si ya el problema más grande de todos, que es la muerte, está vencido por ti? ¿Qué otro problema podría quitarnos esta esperanza? No podemos renunciar a esta esperanza, no podemos abandonarla. Tenemos que caminar en esta esperanza, así que te pedimos que nos ayudes a permanecer. Danos la fuerza para permanecer. Danos la fuerza para seguir, Señor. Tú has prometido que tú harás la obra en nosotros, pero no queremos, Señor, vivir esta vida en una lucha constante con la belleza de tus promesas, sino de abrazarlas, vivirlas, aceptarlas. Señor, y en estas acciones de gracias, solo podemos ver, Señor, tu obra, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú nos has dado, ese gozo de la salvación, caminar diariamente en conocer esta salvación, pero sobre todo conocer a aquel que nos salvó. La gloria aquí no es del acto en sí mismo, la gloria aquí es para ti, que como nos indicaba Leo, en esta historia, en esta profecía de Sofonías, podemos ver el pecado y podemos ver el rescate tuyo y podemos ver la gloria de una esperanza que todo lo restaura. Ayúdanos a caminar en el gozo de tu salvación, a no persistir en pecados, Señor, que roban esa comunión que tenemos contigo, que roban, Señor, el paisaje que tú nos has querido enseñar en nuestro rostro acerca de qué es vivir la plenitud en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Señor, gracias por este estudio de este profeta, Sofonías. Síguenos, permítanos vivir en esa tensión de la demanda de nuestro pecado y la esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos a que el pecado cada día tenga menos dominio sobre nosotros y que crezcamos más a la estatura y la plenitud en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Dios, que tú haces demanda de nuestro pecado porque nos ama, porque nos está llamando a retornar, porque simplemente no quieres lanzar un día de ira, sino nos quieres dar el perdón, un llamado al arrepentimiento. Permítanos ver esta historia de la redención como la gran historia de amor que nos lleva a Cristo y que nos muestra el gran amor del Padre entregando a su Hijo, Dios mismo haciéndose siervo y muriendo muerte de cruz por amor, por amor. Gracias, Padre, por la experiencia de estos devocionales, por los llamados al arrepentimiento, por el llamado a ver en nuestros corazones la idolatría, el sincretismo, la mezcla de amores, y ayúdanos a amarte solo a ti. Amén. Amén. Bueno, déjalo ahí en general eso. Leito, despidámonos, hermano. Muchas gracias por este devocional. Un gusto. Gracias a Paul, que está aquí aguantando calor con nosotros, hermano. Aquí hace mucho calor, hermanos. Entonces, bueno, qué bendición. Gracias al Señor por este devocional. Gracias a Leo. Y sigan ahí conectados, hermanos, compartiendo sus devocionales y dejando sus comentarios. Nos alegra mucho también vernos por ahí en los pasillos de la sede y escuchar que el devocional les bendice. De verdad que el Señor es muy bueno con nosotros. Usemos este recurso tecnológico para enviarles también a personas
familiares, personas fuera del país, no sé, Mm. que puedan seguir este tiempo de la reflexión bíblica y de poder ver en un pasaje cómo el Señor nos invita a confesar nuestra maldad, cómo nos invita a adorarle, cómo nos invita a suplicar y cómo nos invita a responder a su palabra. Creo que son buen método para poder estudiar un pasaje bíblico y entender muchas de sus matices. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vemos.